asistir a esta conferencia que nos va a impartir nuestro dirigente estatal, el doctor Brasil Acosta. En estos tiempos y sobre todo en las condiciones en las que hoy nos encontramos, se hace muy importante que podamos tender muchos puentes de comunicación que nos permitan estar lo más cercano que se pueda entre todos nosotros. Así que en el marco de el contexto que hoy vive la organización, es muy importante que podamos reactivar estas conferencias, estas pláticas, para que sepamos cuál es el papel que todos los maestros y los estudiantes tenemos que jugar en el contexto actual. Decía que agradecemos el tiempo que el doctor ha dispuesto para dirigirse a todos y cada uno de nosotros. Así que sin mayor preámbulo, doctor, muchas gracias por hacerse un espacio para estar con nosotros. Le cedemos a usted los micrófonos y la cámara. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, compañeros maestros, compañeros estudiantes, que hoy de manera directa o indirecta nos acompañan. Digo directa porque se han reunido en algún local. Digo indirecta porque están cada quien en su casa, pero todos ustedes sean bienvenidos. Es muy importante aprender pues a utilizar los medios modernos que gracias a la pandemia hemos podido pues aprender a usar, ¿no? Y yo en ese sentido pues sí me siento digamos complacido de verlos, aunque sea de esta manera, aunque me vean ustedes de manera remota y yo a ustedes les vea también de esa misma manera. Lo cierto es que me da mucho gusto estar hoy con ustedes. En ese sentido, sí quiero yo decirles que este esfuerzo que están haciendo por vernos por esta vía, pues la verdad para mí es muy importante. Sí representa una forma de estar cerca de ustedes, aunque sea a la distancia, pero al final de las cuentas, pues cerca de ustedes. Y eso es lo más importante, porque la labor de cohesión, de unidad, que debe de existir entre los diferentes niveles de nuestra actividad política, no debe de perderse de ninguna manera, y por lo tanto, a mí me da mucho gusto poder saludarlos y trabajar esta conferencia aún por esta vía, porque al final de las cuentas nos tiene que dar, nos tiene que servir como mecanismo para poder, al final de las cuentas, hacernos claridad de algunos temas que yo considero relevantes. En este caso vamos a hablar de la economía en los tiempos del COVID. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que nos plantea la cuarta transformación y qué es lo que nosotros vemos? Y de esta manera ustedes tengan una idea para que se la transmitan a sus alumnos, a sus familiares, para que ustedes mismos abran más los ojos y tengan una visión de los problemas que estamos enfrentando y a los que vamos a seguir nosotros enfrentándonos. Entonces, me interesaba pues mucho que pudiéramos platicar por esta vía. Ya serán otros tiempos cuando haya vacuna, que por cierto hay que empezar a exigir que las vacunas les lleguen a ustedes, a sus hijos, y de esta manera todos tengamos la seguridad de poder volvernos a reunir sin el riesgo de podernos contagiar peligrosamente. Yo se los digo porque ustedes seguramente estarán enterados, pero mi hermana falleció de COVID. Y entonces sí es una enfermedad que va en serio y sí es cierto que hay que cuidarse. Y en ese sentido yo los convoco, los invito a todos a que puedan cuidarse y ya que podamos entre todos juntarnos para poder discutir temas personalmente. Por lo pronto vamos a usar estas plataformas para podernos conectar, para poder platicar y asimismo para poder dar algunas de nuestras ideas. Voy a hacer una breve exposición, voy a compartirles una pequeña exposición que traigo y al final pueden sentirse libres de hacer algún tipo de pregunta, alguna observación, algún comentario que ustedes consideren conveniente a través de, puede ser a través del chat o simplemente toman la palabra
abriendo su micrófono, diciendo yo quiero participar, nos dan su nombre, de qué escuela o seccional vienen y ya y de esa manera podemos identificarles. Entonces vamos a trabajar, les voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a dar inicio a nuestra conferencia. En primerísimo lugar, yo lo que les quiero decir es que vamos a estudiar la situación económica del país, ¿verdad? En los tiempos del COVID y en los tiempos de la cuarta transformación. Entonces, para mí es muy importante que ustedes tengan nociones de lo que yo les voy a mostrar y en este sentido, ustedes también se hagan a la idea de cuáles son, digamos, los elementos económicos, políticos que existen para que puedan ustedes darse pues una idea clara de lo que está sucediendo. Entonces vamos a empezar primero con el primer indicador, que es el crecimiento del PIB en el primer año de gobierno de los 3 últimos gobiernos. Entonces, fíjense ustedes, todavía no estamos hablando de la época de la pandemia, sino el primer año de gobierno que estaría siendo, en el caso de López Obrador, el de 2019. Pues cuando fue Felipe Calderón presidente, la economía creció, el PIB creció 2.3%. ¿Qué es el PIB? Son los bienes y servicios que a lo largo de un año se producen en un país y estos bienes y servicios sirven, digamos, para que se pueda abastecer ese país de todo lo que le haga falta. Entonces, creció ese Producto Interno Bruto en 2.3% en el caso de Felipe Calderón. En el caso de Peña Nieto creció 1.6% y en el caso de AMLO disminuyó 0.1%. O sea, prácticamente no hubo crecimiento económico por parte del gobierno, en el gobierno ya de López Obrador. ¿Esto a qué se debe? Bueno, fundamentalmente se debe a las políticas equivocadas que como gobierno federal han tomado para invertir los recursos públicos, porque al final de las cuentas, quien hace la actividad de inversión o quien decide el rumbo del gasto es el gobierno federal. Y entonces el gobierno federal decidió no hacer inversiones en las obras fundamentales de la gente y decidió hacerlas en 3 obras fundamentales. Primero canceló el aeropuerto que ya estaba avanzado, que ya tenía dinero, que tenía compromisos que había que pagar y se puso a hacer el otro, que era el aeropuerto de Santa Lucía, de tal suerte que ahora lo que él tiene son que pagar el aeropuerto que se estaba haciendo y además el que se va a hacer. O sea, pérdida de dinero a lo tonto, perdónenme, pero esa es la verdad. En términos económicos, pues es elevar los costos sin necesidad. Y entonces, pues, ¿quién lo va a pagar todo eso? Pues el pueblo de México. Ese es un problema de decisiones. Se trata de una decisión, desde mi punto de vista, mal tomada por el gobierno de López Obrador. Porque López Obrador no es economista. Y luego decidió irse a la Ribera Maya a través del, ¿cómo se dice a través del Tren Maya. Y entonces decidió irse por el Tren Maya. Pero el Tren Maya, ¿quién lo va a utilizar? Supuestamente lo van a utilizar los turistas, pero de aquí a que esté, todavía falta. Y segundo, no es un tren que sea económicamente viable. O sea, entonces es otro error. Y tercero, la refinería de Dos Bocas. Todo mundo sabe, aunque se haya enterado no mucho, pero tenga alguna idea, sabe que ya no hay, digámoslo así,
petróleo que sobre en nuestro planeta y por lo tanto se están buscando alternativas para cambiar, digámoslo así, el recurso, vamos, en este caso sería el recurso no renovable por uno que nosotros conocemos como energías limpias. El país está tendiendo a cambiar y el mundo hacia el uso de energías limpias, energía solar, energía eólica, es decir, del viento, energía de los mares, de las cascadas, de las caídas de las presas, entre otros. Por ejemplo, una de las empresas de energía solar más grandes del mundo se encuentra en Coahuila, en nuestro país, para que vean ustedes. Y ese es resultado de la reforma energética que tanto han estado criticando sin informar bien a la comunidad de lo que está pasando. Pues bien, al decidirse irse por esos tres planes de gobierno, pues no ha logrado ninguna meta. No han logrado grandes inversiones y ahorita vamos a ver algunas de las razones de por qué no lo han logrado. Entonces, tengan ustedes eso presente. Respuesta entonces, en el primer año de gobierno, todavía sin COVID, cae la economía en menos 0.1%, a diferencia de los del pasado, que eran los que le dejaron un cochinero, pero tanto cochinero que siquiera crecían, ¿no? Los dos, 2.3, 1.6%, pero López Obrador decreció, o sea, ni siquiera creció, para que tengan ustedes una primera idea. Ahora bien, ¿cuál es la variación porcentual del Producto Interno Bruto desde el año... ¿Cuál es la variación del Producto Interno Bruto porcentualmente desde el año 2017? Es decir, desde antes de que López Obrador tomara el poder. Es decir, el primer trimestre del 2017 se crece 3.4%, en el segundo 1.7%, 1.6% y 1.8%. Es decir, en el 2017, aunque el crecimiento fue pues, no así gigante, pero hubo crecimiento. En el 2018 crece 1.5% en el primer trimestre, 3.3% en el segundo trimestre, 2.8% en el tercer trimestre, y cuando entrega el gobierno Peña Nieto a López Obrador, crece en 1.3%. Ya cuando le toca gobernar a López Obrador, fíjense las diferencias. Creció en el primer trimestre, vamos a decir como si fuera la inercia de lo que venía antes, 1.1%, pero al siguiente trimestre decrece menos 1.1%. Y en el siguiente trimestre, menos 0.4%. Y en el siguiente trimestre, menos 0.7%. Puras caídas. Y en el primer trimestre del 2020, menos 1.4%. O sea, ninguno de los trimestres que ya le tocan a López Obrador ha crecido la economía. Puras caídas. Y ahora con el COVID, miren, el segundo trimestre del 2020, tuvo una caída nada más y nada menos de menos 18.7%. Una caída estrepitosa, una caída terrible en la economía. Y ustedes lo tienen que ver porque al final de las cuentas, pues ustedes son miembros de esta economía. ¿Cuáles son las razones? Lo vamos también a ver más adelantito, pero una de las razones que esto explica es el hecho de que el gobierno tomó decisiones, desde mi punto de vista, muy equivocadas. ¿En torno a qué? En torno al problema de la pandemia. Dos decisiones terriblemente mal tomadas. Número uno, cuando era necesario confinar a la gente para que el virus no se incubara en más mexicanos, lo que hizo fue decir López Obrador, salgan a la calle, vayan a los tacos, vayan a los restaurantes, consuman. O sea, mala decisión. Segunda mala decisión, no usen el cubrebocas. No sirve para nada. Y ahí están los resultados. Ya vamos a llegar casi al 1 billón de mexicanos contagiados por no haber tomado las medidas adecuadas
en torno a este tema. ¿Me explico? Entonces, primera mala decisión. Segunda mala decisión, el problema de no ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que no corrieran a la gente y la gente siguiera recibiendo su salario. Es decir, algún estímulo, por ejemplo, darles, dejarles que no paguen impuestos, ¿verdad? Autorizarles que no paguen impuestos por un tiempo determinado en lo que se acaba la pandemia. Pues no. No dejaron de cobrar impuestos y entonces golpearon al final de las cuentas a las familias porque corrieron a mucha gente, lo vamos a ver enseguida. Y finalmente, en relación con este mismo aspecto de la cuestión económica, hubo un tercer aspecto, no hubo apoyo para la gente en la cuestión de la pandemia. Lo único que hubo es como si no hubiera habido pandemia, los programas sociales de López Obrador. Nada más. Eso fue lo único que ofrecieron y a cada rato lo decían como solución al problema de la pandemia. O sea, no se toma ninguna medida emergente. Eso explica entonces esta caída del 18% de la economía. Y es muy importante que lo tengan presente. Entonces, avanzamos. Fíjense bien, ¿cuáles son las medidas de calificación que le dan de crecimiento las diferentes instancias a la economía mexicana medido anualmente? El Banco de México dice que la economía va a caer 9.9%. Hacienda, menos 7.4%. El Citibanamex, menos 9.8%. En el caso de el Fondo Monetario Internacional, menos 10.5%. El Bank of America, menos 10%. El Banco Mundial, menos 7.5%. La OCDE, igual, menos 7.5%. Moody's, menos 7%. Y hay otro que se llama Standard & Poor's, menos 8.5%. Eso es lo que ellos consideran que la economía va a decrecer en el 2020. Y en el 2021 va a crecer 3%, 3.5%, alrededor de 3%, tomando en cuenta todas las mediciones o estimaciones de los gobiernos, de los diferentes órganos que se encargan de hacer esas mediciones, que son, ya los leí ahí. Pero fíjense bien, pongan ustedes atención en lo siguiente. Pues pareciera que nos va a ir muy bien porque vamos a crecer al 3% en el siguiente año. Pero eso es engañoso, fíjense bien por qué. Porque aquí lo que importa es el crecimiento neto. Vas a decrecer en el 2020 en un 9%. Caes en el 2020 9%. Pero creces 3% en el siguiente año. O sea, creces 3%, pero después de la caída, entonces tienes un crecimiento neto del menos 6%. O sea, ni siquiera has llegado a donde estabas inicialmente. Y algunos economistas estiman que eso se va a lograr, la recuperación, hasta el 2025 por las malas decisiones de la Cuarta Transformación. O sea que vienen tiempos muy complicados. Y esto pues no son ganas de hacer amarillismo o alarmismo, sino que es la verdad. Y eso es lo que está pasando. Entonces, sí va a crecer 3%, pero después de haber caído 9%. Es como si te hubieras caído a un barranco de 9 metros y luego al siguiente día subieras 3 metros y dijeras, ahí la llevo. Ya subí 3 metros. Sí, señor, pero te faltan otros 6 para llegar a donde estabas antes. ¿Sí me explico? Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Ahora bien, aquí hay unos datos de lo que se conoce como la inversión fija bruta. ¿Qué es la inversión fija bruta? Pues es un medidor de qué tanto se invierte de manera pública y privada en la economía, que es como una de las bases para la generación de empleos y para la generación de ingresos al gobierno e ingresos privados a las empresas. Entonces, si hay inversión por ejemplo, de carreteras, de aeropuertos, inversión en casas,
construcción, por ejemplo, de viviendas, pues, construcción de luz eléctrica, etcétera. Todo esto se vería reflejado o debería de verse reflejado en este tipo de acciones, en este indicador. Pero fíjense bien que en el 2019, o sea, en el primer año de gobierno de López Obrador, se redujo 4.9% la inversión pública con respecto al año anterior. En vez de crecer la inversión, se redujo. Y eso se debe a que el gobierno de López Obrador canceló toda la posibilidad de que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales hicieran obras de inversión. Y si ustedes ven, en sus comunidades casi no hay obras de inversión. Y si hablamos de escuelas, pues menos. Incluso dijeron que le iban a dar a los padres de familia y ni les han dado a los padres de familia para que hagan sus escuelas o las arreglen como ellos dijeron. Pero en el año al mes de mayo del 2020, el indicador se contrajo 38.4 en su comparativo anual. Su mayor caída desde agosto de 1995, acumulando 16 meses en terreno negativo. Es decir, que ni siquiera vamos bien y hay una caída del tamaño de la crisis del año de 1995. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, si se fijan, me regreso tantito, a la derecha está la caída permanente desde que entró López Obrador de la inversión fija bruta y enseguida vemos una caída drástica derivada ya del COVID. Entonces, tengan eso presente. Ahora, veamos la siguiente tabla. ¿Qué es lo que vemos? La variación con respecto al mes anterior y vemos la variación porcentual respecto del año anterior. Caída del 4.5% y una caída del 38% en la inversión fija bruta. Ahora, en la construcción, fíjense cómo hay una caída del 0.5% con respecto al mes anterior y del 33% con respecto al año anterior. Y en maquinaria y equipo, una disminución del 9.5% y una del 43% en relación con el año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Hay menos construcciones y por lo tanto menos albañiles, menos demanda de cemento, menos demanda de varilla, menos demanda de arena, de grava, y hay una disminución de maquinaria y equipo. Es decir, hay una paralización de la adquisición de estos insumos para la actividad industrial. Esto quiere decir que hay despido de obreros, que hay despido pero menor demanda de productos para la elaboración de mercancías, etcétera, y esto frena la economía. Y eso es lo que nos dice este indicador. Avanzamos. Ahora bien, fíjense bien, la producción industrial, derivada de lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente están ligados la disminución del producto, perdón, de la inversión fija bruta. La producción industrial disminuyó 1.8% en 2019 en comparación con 2018, pero es su peor año en una década, en 10 años. Y eso sin que hubiera crisis económica ni crisis del COVID. ¿Me explico? O sea, ustedes tienen que ver que López Obrador y su gobierno y sus decisiones de combatir la corrupción, según él, y de tomar un nuevo modelo, un nuevo rumbo antineoliberal, pues lo que están haciendo es darle en la torre al desarrollo económico del país, y aquí se alcanza a ver ya solo en la disminución, en la producción industrial. En el primer semestre del 2020 acumuló una contracción de 14.1% la producción industrial con respecto a igual periodo del año pasado. Como resultado de las caídas en la construcción, 20.9%, en la industria manufacturera 16.2% y en la generación y transmisión de energía eléctrica, agua y gas
5.1%. O sea, una caída por todos lados, compañeros, una caída fea, terrible, gruesa, de la economía. Por lo tanto, no se está llevando bien la economía. Ahora, la economía, digamos que Hacienda tiene buenos economistas. Por ejemplo, Arturo Herrera, yo lo conozco por el Colegio de México, él egresó del Colegio de México lo mismo que yo lo conozco, él ha dado pláticas allá y yo he ido a sus pláticas. Es un tipo listo, sabe de economía, pero el problema es que tiene que hacer lo que le dice el presidente y el presidente le dice, no, cancelen el aeropuerto. Y aunque no estuvo de acuerdo en su momento, el que fue mi maestro, también el doctor Ursúa, Carlos Ursúa, que fue mi maestro en el Colegio de México, él no estuvo de acuerdo con López Obrador y por eso canceló su estancia en Hacienda. Congruente, dijo yo, no me voy a seguir metiendo no voy a ser partícipe de esos errores que está cometiendo la Cuarta Transformación. En cambio, Herrera, pues tiene que obedecer lo que dice su jefe. Hay que decirlo clara y francamente, porque así es. No puede tomar decisiones tan a la libre, tiene que al final de las cuentas tomarlas en función de lo que le digan en Palacio Nacional. Bueno, avanzamos. ¿Cuál es el otro error que comete López Obrador? Sin estudiar el panorama internacional, creer que Pemex es lo que era antes. El problema es que los yacimientos superficiales de Pemex ya se acabaron. Ese como el de Cantarell, que es un yacimiento que fue muy rico y que fue descubierto en los años 70, duró un buen tanto de años, 30 años, pero ya se acabó. Y entonces, los yacimientos, ¿tenemos petróleo todavía? Respuesta sí, pero los yacimientos de petróleo que tenemos están en aguas profundas y por lo tanto hay que utilizar este tipo de plataformas que son muy costosas y muy difíciles de hacer hoyos tan grandes sin la tecnología que Pemex no la tiene y que tiene que conseguirla del exterior y que por tanto sale muy caro. Y la otra es que tiene debajo del subsuelo, de la roca madre, para ello tendría que hacer un hoyito en la roca madre a través de un mecanismo que se llama fracking y mientras nosotros no lo estamos utilizando, ese mecanismo para poder extraer petróleo por toda la zona del norte del país, los de Texas tienen un montón de hoyos que ya le hicieron a la roca madre y por lo tanto es como si metieran un popote y también estuvieran absorbiendo el petróleo que nos toca a nosotros. O sea, nosotros decimos, no, que le vas a dar en la torre a la ecología porque se requiere mucha agua para hacer el rompimiento de la roca madre, pero al mismo tiempo, por el otro lado, mientras nosotros nos estamos oponiendo, los estadounidenses ya metieron un montón de popotes y entonces están sacando el petróleo nuestro y nosotros acá peleándonos por si lo usamos o no lo usamos, mientras ya lo están aprovechando los gringos, ¿me explico? Entonces, tenemos que ver esto. Esto significa, o sea, tomar en cuenta a un Pemex que necesita muchísimos millones de dólares para invertir en aguas profundas o en este tipo de tecnologías del fracking, que por cierto, ya dijo López Obrador que no se van a usar en México, por lo tanto queda descartado el uso de ese petróleo y de ese gas natural que sí tenemos, pero que no lo vamos a poder usar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues la verdad es que echa los huevos de Pemex en una sola canasta. ¿Y esto qué significa? ¿Qué pasa si te caes con la canasta, con todos los huevos? Pues se te rompe y ya no tienes para dónde hacerte. Ahora tendrías que conseguir nuevas opciones. Por eso lo que se debe hacer es un portafolio, no poner todo en una canasta, sino distribuir, vamos a decir, aquí unos poquitos, aquí otro poquito, para que no haya ningún problema. Eso es lo que debería de hacer López Obrador. Pero no, le apostó a Pemex y Pemex va a ser su salvación y la salvación de los mexicanos. Eso no es cierto. Repito, ¿por qué no? Porque los costos de hacer eso son muy elevados, miren ustedes. O sea, hay que hacer estas plataformas. Entonces, es un error poner los huevos en una sola canasta. Todos los huevos en una sola canasta y en este caso la de Pemex.
No. Ya al final les diré cuáles son los elementos que tenemos que considerar, que ustedes han oído hablar, el modelo económico que plantea el movimiento antorchista. Vean ustedes entonces, desde que llegó López Obrador, no ha habido crecimiento de producción de barriles al día. Más o menos, solo desde octubre a febrero del 2000, de entre 19 y 20, hubo un pequeño aumento de 50,000 barriles diarios. Pero nada más. Fuera de eso, ya no sucedió sino una caída grave a partir de febrero. Y si se fijan, andábamos en 1,750, o sea, 1,750,000 barriles por día, y ahora andamos en más o menos 1,525,000 barriles. O sea, no solo no está creciendo la producción de petróleo, sino que está disminuyendo. Y peor aún, el precio del petróleo está muy bajo y el costo de extraerlo muy alto. Y entonces este gobierno no solamente se da el lujo de poner todos los huevos en la canasta de Pemex, sino que no le apuesta a las energías limpias. Hacer energías, la luz que ahorita están recibiendo en su casa, tiene varios mecanismos para realizarse. Por ejemplo, mediante quemar combustibles, como puede ser el combustóleo o petróleo, y con eso generar vapor y con el vapor mover las turbinas. Pero también se puede hacer mediante la caída de agua. O sea, una caída de agua genera la posibilidad de que haya movimiento en la turbina por la velocidad con la que cae el agua. Una cascada, eso lo descubrió Tesla, un francés muy inteligente. Y luego, la otra posibilidad es la energía nuclear, que ustedes, que los que estudian física, recuerdan o conocen el proceso de la fisión nuclear. Imagínense un salón desde la escuela lleno de ratoneras, cada ratonera con 2 pelotas de ping pong. Entonces, una reacción en cadena, ¿qué es lo que provoca la reacción nuclear? Es que avientas un electrón, en este caso una pelotita de ping pong, avientas la pelota de ping pong y al caer en un átomo, lo parte y entonces salen 2 electrones. Salen 2 pelotitas y estas 2 pelotitas le pegan a otras 2 ratoneras que a su vez destapan otras 2 pelotitas que a su vez destapan 4, 16 y así se va. Se vuelve una reacción en cadena. Pero ustedes deben de recordar la fórmula de la energía nuclear, que es la famosa fórmula de Einstein. E es igual a m por c al cuadrado. Es decir, la energía es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la velocidad del cuerpo elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la masa de los electrones? Pues es una masa muy chiquita. ¿Pero a qué velocidad viajan? Los electrones viajan a la velocidad de la luz, es decir, 300,000 kilómetros por hora. Entonces multiplican 300,000 por 300,000. Entonces, aunque la masa es muy chiquita, el hecho es que la reacción en cadena genera una gran cantidad de vapor. Bueno, de calor, perdón. Esa gran cantidad de calor la pones en la orilla del mar, que es lo que se hace en México, en la cual se tiene ¿cómo se llama esta? La Laguna Verde, que es una planta nuclear, la única que hay en México que tiene solo 2 reactores, que por cierto son reactores de 1950. Al final de las cuentas, lo que haces es calentar el agua con esa energía calorífica derivada de la fisión nuclear. Entonces, eso es lo que hay que ver. Son las diferentes formas de generación de calor, de energía eléctrica, pero ahora hay 2 nuevas que están, digamos, desarrollándose. No son tan nuevas, pero que sí se están desarrollando mucho, que es la energía solar y la energía eólica. La energía solar lo que hace es recibir una cierta dosis
de rayos ultravioleta, gamma, bla, 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 que al final las almacenas en pilas y luego esa energía almacenada en pila la transformas a tu vez en energía de energía directa a energía alterna, de manera que se vuelve energía eléctrica. Entonces, pero también las aspas de un molino en zonas donde hay muchísimo aire, como es por ejemplo la Ventosa en Oaxaca, esas vueltas van haciendo que rote ¿cómo se llama? Una bobina que genera a su vez, con un imán, campo magnético, cuya ruptura de las líneas del campo magnético desarrolla chispas de electricidad. Entonces, todo eso, como pueden ver, el gobierno de la Cuarta Transformación ha decidido no meterle a las energías limpias como es la del sol. Yo tengo en mi casa paneles solares, no muchos, pero de un pago que yo estaba haciendo más o menos de 6,000 pesos de luz al mes, porque aquí en Texcoco es muy cara la luz, ahorita estoy pagando 2,500 pesos gracias a la luz del sol. Ah, pero López Obrador no quiere ver más paneles solares, sino quiere que se utilice el combustóleo de nuestro petróleo. Pero no solo eso, sino que la refinería de Dos Bocas dije que no servía, porque además el petróleo mexicano es un petróleo espeso, muy pesado, que sirve para hacer chapopote, llantas, pero no sirve para hacer gasolina. Entonces hay que venderlo y luego comprar petróleo ligero y luego hacer la gasolina. ¿Tiene sentido andar haciendo eso? Pues eso no lo ven aquellos amigos. Entonces están apostándole a esto. Y ahí está el error. Y aquí se ve, por ejemplo, que efectivamente le están metiendo dinero a Pemex. Y aquí nomás, digamos, a la derecha dice gasto en inversión física por ejecutor. Pemex tiene 137,000 millones de pesos. Pero Pemex no tiene la posibilidad de desarrollarse por lo que ya les dije, y esa cantidad de dinero es insuficiente porque tiene una deuda de 600,000 millones de pesos. Entonces tiene que estar echándole dinero al pago de los intereses de la deuda para poder solo así irla librando. ¿Me explico? Entonces no está viéndose bien la economía por este gobierno. Avanzo. La inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es aquella que viene de fuera a invertir a nuestro país sin ninguna intermediación, sino de acuerdo a los tratados internacionales. Antes el TLC, ahora el nuevo tratado de libre comercio. Ahí no me acuerdo, ahorita si me acuerdo les digo. Pero el nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC, ahora entonces hay una reducción de esa inversión extranjera directa. Es decir, cayó 0.7% en el primer semestre del 2020 respecto a igual periodo del año pasado, el mayor descenso desde 2014, de acuerdo con la propia Secretaría de Economía. Es decir, se tenía una inversión de 18,000 millones de dólares y ahora una de 17,000 millones de dólares. Y las nuevas inversiones, disminuyeron en un 28% en igual periodo. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Por qué cae la inversión extranjera directa? ¿Por qué no vienen los gringos a invertir acá, los alemanes, los chinos? ¿Cuál es la razón? La respuesta es: no hay garantías. ¿Qué te garantiza? Pues no hay garantías. Veamos esta nota periodística del Milenio. Unos 25,000 bajacalifornianos participaron en la consulta ciudadana convocada por la Secretaría de Gobernación para definir si debe operar la planta cervecera que la transnacional Constellation Brands construye en el poblado de El Chopo, en Mexicali. En la votación de 2 días se estima que acudieron 26,000 personas, con un 73% de rechazo a la operación de la planta, según una encuesta de salida de la consultora local Explora Investigación Estratégica. Ok, ahí está la nota. Pues fíjense bien,
La población de Baja California, según el INEGI, es de 3.315.766 habitantes. En la consulta participaron 25,000 almas y solo el 73% dijo que no estaba de acuerdo. O sea, 18,250 habitantes cancelaron la inversión de Constellation Brands. Es decir, el 0.55% de la población eligió cerrar el proyecto. O sea, ni siquiera la mitad de la población más uno, sino solo el 0.55, ni el 1% de la población. Entonces te va a dar a ti gusto o emoción invertir en México a sabiendas de que ahora sí, una farsa de consulta con esta mini participación, tome la decisión un gobierno de cerrar la empresa que estaba en Mexicali. Además, dicen que la razón fue porque se iban a acabar el agua en Mexicali. Pero ¿saben cuánto por ciento del agua iba a consumir esa empresa? El 1%. Pero iba a regresar el agua en tratamiento, como con plantas de tratamiento de agua, en un 80%, 70-80%. Entonces, no hay pues razón para que digan que el problema era la cuestión del agua, era la intención del gobierno de impedir que este tipo de obras se hicieran en México. ¿Qué mensaje mandas? Pues no inviertes en México porque te van a cancelar tu obra. No te metas en México, no vayas a México. Entonces, no tienes forma, fíjate bien, la inversión extranjera al final crea empleos. Y estos empleos, ¿qué haces con ellos? Pues le das de comer a familias. Pero López Obrador no ve esto, simplemente le importa su popularidad, hablando francamente. ¿Y cuál es el resultado? Pues la cancelación de Constellation Brands. Ahora, a los que les gustan las cervezas, pues siéntanse afectados y hagan una consulta, porque miren, estas son las marcas, después de la incertidumbre que genera, estas son las marcas que tiene la Constellation Brands. O sea que, pues, ni modo, compañeros, a los que les gusta estas cervecitas, pues ya no se van a poder consumir con la misma fuerza o más baratas, pues porque ya cancelaron la empresa. Entonces se genera un ambiente, desgraciadamente se genera un ambiente de incertidumbre. Eso es lo que está pasando en este país. La gente no tiene claridad, los inversionistas, si van a invertir no saben si les va a ir bien, si les van a cancelar su empresa y por lo tanto eso es lo que está generando el gobierno de López Obrador. Entonces, avanzamos. Hablando ahora de empleo, en el mes de abril se registró la mayor eliminación de empleos para cualquier mes que se tiene registro, con una disminución de 500,000 de empleos, es decir, 555,000 empleos. De marzo a julio del 2022. Se han perdido en total 1,117,584 trabajos formales que están registrados en el IMSS, pues. Y, fíjense bien, esta cifra acumulada es equivalente a más de 3 veces la generación total observada en todo el 2019, cuando se crearon 342,000 plazas. Dicho en otras palabras, creas 342,000 plazas, pero pierdes 1,117,000 plazas. Quiere decir que más o menos 700,000 plazas de trabajo se perdieron de manera neta. O sea, este gobierno ni siquiera ha sido capaz de recuperar lo que ya se le perdió. Pero eso, teniendo en cuenta solo el empleo formal. Pero si tomamos en cuenta el empleo informal, 12 millones de empleos perdidos por la pandemia. Y eso porque López Obrador decidió no ayudar a ninguna de las empresas pequeñas o medianas. ¿Me explico? Eso fue lo que pasó. Eso es lo que estamos viendo. Entonces tenemos que aprender de esto, porque miren, 12 millones de desempleados es no darle de comer a los hijos, no llevarles un pan,
estar tronándose los dedos. Eso es lo que está pasando. Y entonces, fíjense bien, empleo formal, generación de empleos afiliados al IMSS de enero a julio. Fíjense, los gobiernos anteriores, los que tenían el pasado, los que le dejaron a México un pasado terrible. Pues fíjense, todos los gobiernos anteriores en general crearon más empleos en general que el gobierno actual. Fíjense bien, desde el 2010 todavía estaba Calderón, 512,000, o sea, 500,000 de empleos, 390,000, 498,000. Llega Peña Nieto y hay una caída de a 300,000, ¿sí? Pero luego en 2014, 400,000, 479,000, en 2016, 464,000 empleos creados, 555,000, 530,000 hasta el 2018. Así lo deja Peña Nieto, creando 500,000 de empleos al año. Entra López Obrador y se crean solo 306,000. Pero en el 2020 no, se perdió casi 1,000,000. O sea, va para abajo. Eso es lo que podemos ver nosotros. O sea, hay una mala administración de las finanzas públicas. Eso es lo que se puede ver como si dijéramos de entrada. Avanzamos. Entre los meses de abril y junio, un total de 10,352 de las pequeñas, medianas empresas se vieron obligadas a cerrar. Se trata de empresas que tienen una plantilla laboral entre 6 a 250 personas según el IMSS. O sea, si fueran 10,000 personas, si fueran 5 personas, son 50,000 empleos perdidos. Pero el gobierno decidió no apoyar a ninguna de estas empresas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, desde finales de mayo, cerca de 500,000 de micro, pequeñas y medianas empresas cayeron en insolvencia de pagos. Y otros 250,000 negocios tuvieron que cerrar definitivamente derivado del impacto del COVID. Imagínate, 250,000 negocios tuvieron que cerrar. Tuvieron que cerrar. ¿Qué significa eso? Pues que no hay empleo. Y otro 500,000 ya no le puede pagar a su gente. Hay insolvencia. Otro golpe a la economía. ¿Y qué hizo el gobierno? Dijo, son empresas privadas. Ahí que le hagan como puedan. Que se esmeren porque son empleos privados y pues que aporten, que les toque sufrir. ¿Pero qué crees? No les dejó de cobrar impuestos. O sea, al final de las cuentas, el gobierno no tenían ingreso las empresas y el gobierno, en vez de apoyarlas, lo que hizo fue golpearlas. ¿Y el resultado cuál es? 500,000 de empresas a punto de quebrar. 250,000 negocios cerrados. ¿Y el gobierno qué dice? El mensaje del presidente es que se frieguen las empresas. Eso es incorrecto en una economía en desarrollo como la nuestra. Avanzamos. En el campo, las actividades primarias, es decir, las actividades relacionadas con la ganadería, la agricultura, la pesca, es la silvicultura, decrecieron menos 0.3% con relación a igual trimestre del año anterior. Entonces hay una caída en las actividades primarias, o sea, en la agricultura. Durante el primer trimestre del 2020, el gasto programable presupuestario a agropecuaria, silvicultura, pesca y caza descendió a 29,905 millones de pesos, cifra que representa una caída de 16% en términos reales respecto a igual periodo de 2019. Dicho en otras palabras, hay una caída de 3,800 millones de pesos menos en apoyos al campo, a los fertilizantes, a los campesinos con herbicidas, con semillas mejoradas. 3,800 millones de pesos. O sea, un dineral. ¿Por qué el gobierno deja de apoyar al campo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hacen eso?
Simple y sencillamente porque al gobierno no le importa la gente. Le importan los que le van a dar votos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahí está pues el resultado. 3,800 millones. Pues pregúntenle a los compañeros de Toluca, a los campesinos, no les dieron ni una bolsa de fertilizante, ni una. Cero apoyo en fertilizante. Este año no han recibido fertilizante los campesinos, ni semilla mejorada, ni herbicidas. ¿Qué significa eso? Si en una hectárea de maíz siembras sin fertilizante y el agua, es decir, la lluvia, va bien, sacas de 900 kilos de maíz a 1 tonelada, 1,000 kilos. Pero si le pones abono, puedes sacar hasta 3 o 4 toneladas de fertilizante. Pues este gobierno no apoya al campo. ¿Qué resulta de eso? 2 efectos. Por ejemplo, ya en el Estado de México las tortillas han empezado a subir. ¿Y saben por qué empieza a subir? Por una razón sencilla, porque no hay maíz. Los que proveen maíz no lo están haciendo, no están proveyendo de maíz. Entonces, esto está generando un problema. Ahora bien, necesitamos ver otro aspecto. Todos los agricultores han sido afectados, pues las cadenas de suministro se han afectado. ¿Qué son las cadenas de suministros? Son aquellas, por ejemplo, en las que, digamos, abasteces tú a un restaurante. Entonces la cadena es desde que tú sacas el producto del campo, lo llevas lo trasladas a un centro de distribución y del centro de distribución lo trasladas a la central de abastos, de la central de abastos lo compras y lo llevas hasta llegar hasta el almacén, hasta la bodega del restaurante, y ya el restaurante lo ocupa y lo utiliza y te lo pone en la mesa. Esas cadenas se han detenido, especialmente en los centros turísticos, en los hoteles, restaurantes, no hay demanda. Por ejemplo, en Cancún transportaba 100 camiones de alimentos y ahora apenas van 19. Entonces, eso es lo que estamos viendo. 100 camiones de alimentos eran los que se transportaban y ahora solamente 19 camiones. O sea, ya no hay quien te compre tu producto. ¿Esto qué va a generar? Va a generar un problema serio en la demanda de productos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ok, avanzamos. Hay un riesgo de crisis alimentaria. Ese es un riesgo de crisis alimentaria. ¿Qué quiere decir que hay un riesgo de crisis alimentaria? Pues que como no hay producción, no hay apoyos al campo, no hay fertilizante, no hay apoyos a la comercialización, el resultado va a ser una crisis de alimentos. No va a haber alimentos o los precios de los alimentos van a subir. Aguas. 60 millones de mexicanos no tienen ingresos suficientes para alcanzar la canasta alimentaria. Eso es lo que vemos. Eso es lo que está pasando en este momento con la Cuarta Transformación. No que se trataba de ayudar a los más pobres, aquí no se ve eso. Eso no se está viendo. No se está viendo. ¿Qué es lo que dice el gobierno de sí mismo? Somos el mejor gobierno en el peor momento. No es cierto, no es cierto. Este es el peor gobierno en uno de los peores momentos de la economía. Eso es cierto. ¿Y por qué? No por otras razones, las cifras nos lo dicen. Ya estamos en tercer lugar mundial de muertes por COVID.
En primer lugar mundial de muertes de personal de salud por COVID. O sea, no vamos bien, no es cierto. La pandemia no está domada. ¿Y cuántas veces la domaron mediáticamente? Ya está domada, ya está domada, ya está domada. Y siguen sin estar domada. No es cierto. El país con menos pruebas. Y bueno, pues, la verdad es que sí, da tristeza ver cómo están las cosas, pero al mismo tiempo nos tiene que nos llevar a otras conclusiones. Avanzo. Ahora, ¿qué está pasando? El gobierno de la Cuarta Transformación, al golpear a la gente, me refiero a los inversionistas, me refiero a los que les quitó su prospera, sus oportunidades, a los que les quitó la posibilidad de invertir, por ejemplo, como la Constellation Brand, entre otros. Todos estos afectados al final de las cuentas tienen menos ingresos y por lo tanto menos posibilidades de participar en el presupuesto pagando impuestos. Pero fíjense bien ustedes, ¿qué es lo que ha venido a suceder? Lo que ha venido a suceder es que desde que entró López Obrador, enero-junio del 2018, hubo ya una caída de los ingresos presupuestarios en esos meses, de enero a julio. Entonces, fíjense cómo en la gráfica que tenemos aquí, a ver si puedo hacer algún dibujito, según yo sí. A ver, ahí estoy, ahí va. Les voy a dibujar. Esto es Peña Nieto. Aquí ya empieza López Obrador. Y aquí también. Y aquí también. Entonces, si se fijan ustedes, borro esto, lo que alcanzamos a ver es una caída. Ahí va, sopas. Una caída de los ingresos tributarios. O sea que ahora el gobierno tiene menos dinero. Tiene menos lana. Y entonces, ¿qué haces cuando no tienes dinero? ¿De dónde agarras? Empiezas a agarrar ¿de dónde? Pues de tus ahorros. Y eso es lo que ha estado haciendo la Cuarta Transformación. Empezó a agarrar dinero de los fondos de estabilización. ¿Qué son los fondos de estabilización? Cuando hay una crisis económica, entonces tus ingresos son menores a los gastos, entran los fondos de estabilización para estabilizar ese desequilibrio entre ingreso y egreso, ¿me explico? Pero eso es cuando hay crisis. ¿Pero qué hizo el gobierno de López Obrador? Sin haber crisis, agarró dinero para pagar la deuda de Pemex, para sus proyectos del Tren Maya y de las Dos Bocas y de Santa Lucía, y agarró dinero para pagar la pensión de los adultos mayores y todo eso. O sea, para solventar sus gastos por su mala administración. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora ya no tenemos este dinero guardado. Los guardaditos del país, dice el secretario de Hacienda, ya se acabaron. Y es hora de recortar. O sea, ahora va a haber recortes. Acepta Herrera ante diputados. Entonces, por ejemplo, en el caso magisterial, ojalá que no les recorten su salario o que no corten personal. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación ya eliminó la subsecretaría de Gobernación. Para afuera todo el personal. ¿Y ahora? Van a venir recortes. ¿Quiénes son los más afectados? Pues los trabajadores, el pueblo. Porque no va a dejar de hacer el Tren Maya, no va a dejar de hacer Dos Bocas, no va a dejar de hacer Santa Lucía, pero sí va a dejar de apoyar a la población. Y todos los que pierdan su empleo por culpa del mal manejo de los recursos económicos de la Cuarta Transformación, ¿esos qué? Pues al gobierno no le importan, pero ahí está el resultado. Avanzo.
todo lo que ha hecho López Obrador diciendo que le está apoyando al pueblo, dice que lo hace con sus programas de gobierno. Son dos, digamos, discursos políticos. La lucha contra la corrupción y los programas de apoyo a la comunidad, los programas de gobierno. Pero fíjate bien, estos son los programas que los jóvenes construyendo el futuro, que adultos mayores y discapacitados, inversiones totales de 150,000 millones de pesos, bla, bla, bla. Pero las encuestas señalan, ¿ha recibido usted algún programa de gobierno federal? Y los que dicen que sí es el 20% de la población. Y el 80% no lo ha recibido de la población adulta. ¿Esto qué quiere decir? Somos 130 millones de mexicanos. Quiere decir que solo unos 25 millones de mexicanos han recibido apoyos. Ese es el potencial de votantes de López Obrador. Ese es. Y a ese es al que se dirige López Obrador una vez y otra también. O sea, en realidad, cuando dice vamos bien, no vamos bien. Pero si tú le preguntas a los que han recibido dinerito, van a decir sí vamos bien, los que han recibido y los que no. Hay algunos incluso que han dicho en algunas poblaciones de este país que López Obrador ya ni siquiera les está dando dinero a los adultos mayores como antes, porque quiere que se mueran, para que muertos, incluso por lo del COVID, ya no les pague. Eso dicen. También sabemos que para recibir tienes que tener 68 años. Antes eran 65. O sea, hay 3 años en los que mucha gente entre 65 y 68 años se muere. Y por lo tanto ya no va a recibir. O sea, es una política solo para el 20% de los mexicanos que son los que le van a dar votos. Eso es lo que quieren ellos. Y ahora, ¿qué programas? Si te fijas bien, los programas que más dinero reciben, quienes más reciben dinero son los adultos mayores. O sea, de los que reciben dinero, ¿cómo lo reciben? 51% pensión para adultos mayores. Becas Benito Juárez, becas para el bienestar de las familias y otros. O sea, en realidad, la inmensa mayoría son apoyo a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque hay estudios antropológicos que dicen que los mexicanos, sobre todo de las clases más humildes, operan por la vía del clan. ¿Qué quiere decir la vía del clan? Es decir, que por ejemplo, para tomar la decisión de si llevamos a la abuelita al hospital porque le dio COVID, se reúne toda la familia, los tíos, los primos, los hermanos, el novio de la muchacha o el esposo, que no es de la familia directamente, sino por ser marido de una de los miembros de la familia, uno de los miembros de la familia, y así entonces entre todos deciden qué hacemos, y unos opinan, otros opinan, y hasta que llegan a la conclusión entre todos de que no hay que llevar a la abuelita porque ya la van a matar, y entonces que se muera en la casa. Y esa decisión la toman entre todos y listo. Ah, bueno, a ese 51% del 20% de los mexicanos les está dando dinero a los adultos mayores para que ellos influyan sobre sus hijos el día de mañana cuando haya votaciones y que influyan a la familia y la familia decida, vamos a apoyar a este señor porque sí apoyó a mi abuelita. Así, para votar. Ese es el contenido de este tipo de programas sociales. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay que tener eso en cuenta porque es la forma en la que está comprándole la conciencia a mucha gente. Y con el rollo de la corrupción. Pero en el rollo de la corrupción, ahí estaba el caso de Lozoya, pero le dieron un golpe terrible cuando salió el caso del hermano Pío, recibiendo dinero. Porque en el caso de Lozoya, los videos aparecían contando dinero, pero no sabíamos, nunca dicen allí en el video que ese es dinero para la reforma energética. No se dice. No se sabe exactamente. Pero en el caso de Pío, de su boca dice que son para dineros para Morena, para la campaña del presidente. Y el presidente también lo reconoció en una mañanera. Es que son aportaciones. Y hasta la esposa del presidente, que el otro día salió con un vestido parecido al de Barney,
dijo que Leona Vicario había dado dinero para la causa. Sí, pero era dinero suyo, no dinero raramente habido. Entonces, ¿y la corrupción? Se supone que la están combatiendo, pero ahí hay dudas por ello. Entonces, por eso les muestro el siguiente video sobre los programas de López Obrador. Fíjense. Robos de identidad, cobros de cuotas, hackeo en el sistema y corrupción son algunas de las irregularidades que han sido detectadas en algunas entidades dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Delegados regionales de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán acusaron que los jóvenes dan moches a las empresas o instituciones inscritas en el programa, que van desde los 500 hasta los 1,600 pesos, con tal de no asistir a la capacitación, mientras que en otros casos los mismos empleadores retienen las tarjetas a los beneficiarios para quedarse con toda la beca o con un porcentaje. El delegado de programas federales en Tabasco, Manuel Merino Campos, dio a conocer que la vinculación entre beneficiarios y empresas está suspendida de manera indefinida debido a que se han recibido más de 200 denuncias de los jóvenes beneficiarios por el cobro de cuotas injustificado, y hasta el momento han detectado 140 empresas que han incurrido en actos ilegales, las cuales ya fueron dadas de baja de la plataforma del programa federal. ¿Se fijan? Ahí está. Corrupción en el gobierno de Morena. ¿Y cuántos hay en la cárcel por esa corrupción? Fíjense nada más. Pagar dinero a las empresas para que los jóvenes no vayan a las capacitaciones. Entonces el programa para lo que estaba sirviendo, pues no ha servido. Además de que solo 25% de los jóvenes ninis se inscribieron en ese programa con estas irregularidades y esta corrupción. O sea que el gobierno de López Obrador, que se supone que defiende que está en contra de la corrupción, no ha hecho cosas contundentes en contra de estas corruptelas de sus propios programas. Y para terminar, quiero yo ustedes que vean, pues, qué es lo que está pasando incluso con los propios hijos del presidente. Porque yo lo daré a manera de pregunta. Ustedes se han enterado, y por cierto, agradezco las manifestaciones de respaldo a mi persona y a la organización. Lo vi en algunas cartulinas que pusieron hoy en su conferencia, en esta conferencia. Se las agradezco sinceramente porque ustedes me conocen y saben qué tipo de persona es el que les habla. Yo soy una persona que sirve a la organización, que los sirve a ustedes, que los defiende a ustedes, que ha ido a marchas con ustedes, que se pone la camiseta y defiende a la organización de los maestros y de los alumnos para que se resuelvan en la medida de lo posible sus cosas. Y entonces el gobierno de Barbosa trae una persecución en contra de nosotros. Pero hasta tontos parece que son, porque si se fijan ustedes, el gobernador mandó una lista de 10 nombres para que los investigaran, para ver si hallaban algo, pero yo aparecí en los nombres del de Puebla, siendo yo del Estado de México. ¿Qué hago yo allá? Bueno, de pronto me enteré que me habían bloqueado todas mis cuentas. Y cuando digo todas es como si tuviera muchísimas, pues no. Hay una que tiene que ver con la Cámara de Diputados, donde nos dan apoyos para apoyar nosotros a nuestra vez a la gente. Y yo estaba apoyando con material como cubrebocas, etcétera, algunos hospitales. Pues esa me la congelaron, lo que significa la dieta, pero ustedes conocen que yo, mi dieta, no me la quedo personalmente como le hacen otros diputados, sino que yo la aporto para la lucha revolucionaria. La aporto para que sigamos nuestros desplegados, nuestras actividades, etcétera. Esa también la congelaron. En fin, de pronto voy a la unidad de inteligencia financiera a preguntar por qué me congelan mis cuentas y en la unidad de inteligencia financiera no me dicen nada. Salgo de la unidad de inteligencia financiera, salvo que me mandaron a oficialía de partes, que tiene que traer un oficio donde haga usted sus alegatos. Pero yo qué voy a alegar si no sé de qué me acusan, les dije yo. Salí y me entero por la televisión que Santiago Nieto dice que nos congelaron las cuentas porque
somos una organización que ha recibido dinero en efectivo de manera ilícita. Eso dice Santiago Nieto. Pero sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Eso se llama, compañeros, la máquina del fango. ¿En qué consiste? Consiste en sembrar la duda entre los que escuchan la noticia. Decir que ha recibido dinero en efectivo de manera ilícita una organización y sus dirigentes no es suficiente para demostrarlo. Que me lo demuestre. Que me diga dónde está el dinero que yo recibí en efectivo. Que me muestre los videos donde yo aparezco recibiendo los fajos de dinero y hasta me estoy llevando las ligas. O como el hermano del presidente, que es claro que está recibiendo dinero porque le dicen, tenga, aquí está. Ya con esto vamos tanto. Es dinero. Y además se le sale una foto en las Islas Caimán tomándose una cerveza, donde se hace el lavado de dinero. No sería justo pensar, si a mí me acusan sin pruebas de que yo he recibido dinero y no lo van a poder probar porque no lo he recibido, al hermano del presidente que sí ha recibido, ¿no deberían ya de haberle congelado sus cuentas? Esa es una pregunta lógica. Bueno, pues Santiago Nieto dijo que bajo las instrucciones o en colaboración con la Fiscalía de Puebla y del Estado de México, y yo le hablé a la Secretaría de Gobierno, o sea, usted me está investigando, y salió a decir, no señor, yo no estoy metido en ese tema. Entonces miente Santiago Nieto. Solo queda entonces la prueba de que está en colaboración con Puebla persiguiendo a los antorchistas, pero ni siquiera se dio cuenta de que yo era diputado federal. A los diputados federales que hasta ahorita tienen fuero, pueden ir a la ley. Incluso ayer que se dijo que se había quitado el fuero al presidente, no es cierto, ¿eh? Al presidente sigue teniendo fuero. Lo que se hizo ayer fue aumentar el número de delitos por los cuales puede ser juzgado un presidente. Pero no como cualquier ciudadano común. Porque a ti te meten una denuncia en el Ministerio Público y si ven que eres presunto responsable, te agarran, te detienen y te llevan al bote. Al presidente no le hacen así. Si hay presunción de que puede haber algún delito cometido por el presidente, lo tienen que llevar a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados quitarle el fuero, llevarlo al Senado, el Senado a su vez revisar el asunto, en fin, no lo llevan como cualquier ciudadano. Pero digo, de todos modos, para que me pudieran a mí congelar las cuentas como legislador de la República, tenían que haber pasado dos posibles cosas. Número uno, que hubiera un llamamiento internacional por presunto lavado de dinero, resultado de una investigación o de apoyo al terrorismo, resultado de una investigación internacional en los órganos internacionales, lo cual no existe. A mí no me anda persiguiendo la DEA, no me anda persiguiendo, porque pues yo no tengo relaciones internacionales para tal efecto. Entonces, por ahí no va. Y entonces, ¿qué queda? Que un juez le pida a la Secretaría de Hacienda, a través de su unidad de inteligencia financiera, congele las cuentas, pero después de que me hayan juzgado como presunto responsable de los delitos que se me acusan. Pero para que a mí me puedan juzgar, previamente me tienen que quitar el fuero y demostrar que efectivamente yo tengo delitos que perseguir de lavado de dinero o de actividades de apoyo al terrorismo. Pero ninguna de las dos cosas se configura en mi caso tampoco. Entonces, ¿de qué se trata? De una persecución política. Pero aquí en México se aplica la justicia de manera selectiva. Por eso, para terminar, si estamos hablando de combatir la corrupción y de que si hay sospechas de que no hay dinero bien habido, se deben congelar las cuentas de los implicados, entonces la pregunta sería,
¿Y los hijos de López Obrador por qué no están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera o no les han congelado sus cuentas? Sí, de pronto no tenía nada y ahora tienen, viajan hasta en aviones particulares. Pues revisemos esta nota periodística que les dejo, con la que vamos a terminar esta plática, y después pasaríamos entonces a las preguntas y las respuestas. Entonces, vamos a ver. ¿Vas a trabajar con tu papá? No, yo no voy a trabajar en el gobierno. Los 6 años que va a estar él, yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué, pero bueno, ya el tiempo lo decidirá. Hoy vienes a... Hace 1 año y medio, el hijo mayor de AMLO decía que no sabía a qué se iba a dedicar. El presidente siempre ha dicho que no tiene propiedades ni cuentas bancarias. Los hijos de AMLO estaban con una mano por delante y una por detrás. Pero hoy, 18 meses después, los hijos de AMLO se han convertido en unos exitosísimos empresarios que viajan en avión privado, tienen novias supermodelos y tienen a sus hijos en los hospitales más exclusivos del mundo. ¿Cómo pasaron tan rápido, de la nada, a ser multimillonarios? Echándole un vistazo a la empresa con la que se supone se hicieron multimillonarios, es probable que todo sea una fachada para lavar dinero. Analicémoslo. Rocío es la supuesta empresa con la que los hijos de AMLO se dedican a vender chocolates y cerveza artesanal. ¿Cuánto cuesta montar una fábrica de este tamaño? En su página web, chocolaterocío.com, encontramos que la compañía presume ser de las pocas empresas en tener el concepto del árbol a la barra. Es decir, que su cadena de producción está integrada desde la hacienda hasta el empaque del chocolate. Una finca de cacao de tamaño pequeño o medio en cualquier lugar del país no baja de 30 o 40 millones de pesos. Y eso no es todo. Entre la finca, el edificio, los molinos, la mezcladora, el mobiliario y los utensilios, estamos hablando de una inversión de entre 3 y 4 millones de dólares. Eso sin contar gastos diarios como la nómina de los empleados, el costo del empaquetado, la distribución del producto y mucho más. ¿Cómo sostienen los hijos de AMLO un negocio que representa gastos superiores a los 2.5 millones de pesos mensuales? El diablo está en los detalles. Volvamos a la página web. Desde que la página web fue lanzada aparece la misma leyenda. En absolutamente ningún lado especifica algún establecimiento o dirección física donde se puedan comprar sus productos o localizar sus fábricas. Ni siquiera hay información sobre su famosa cerveza y soda artesanal. Pareciera como si no les gustara vender, como si no quisieran que los encontraran. Si tú tienes un negocio que consume esta cantidad de dinero al mes, en lo que más te preocupas es en vender para recuperar tu inversión y sostener tu proyecto. Pero resulta que cuando entras al catálogo de productos de Rocío, te encuentras con esto, próximamente. ¿Y qué pasa cuando queremos contactar a la compañía? En la sección contacto nos encontramos con un simple formulario. No hay dirección de la sede corporativa, no hay correo electrónico, no hay teléfono, mucho menos el aviso de privacidad, que es obligatorio por ley. Pero esperen, porque hay más. Al fondo de su sitio web encontramos enlaces a sus redes sociales, pero están de adorno, no funcionan. Tenemos que ir directamente a Facebook o a Instagram para encontrarlos. Y yendo a estas redes sociales, destaca que su última publicación se hizo hace meses. Así es, una empresa cuyos gastos ascienden a 2.5 millones de pesos al mes no le dedica un centavo a su marketing. ¿Les habrán quitado las computadoras como la Secretaría de Economía? Pero eso sí, en los comentarios hay muchos interesados preguntando dónde conseguir estos productos, pero como era de esperarse, ninguno fue contestado. Sin embargo, parece que la mayor prueba de esta enorme estafa está al buscar referencias sobre chocolates Rocío ante el SAT o el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no se encuentra ninguna información, ni siquiera tienen RFC. En conclusión, damas y caballeros, los hijos de AMLO son otra historia del éxito. Otra historia de corrupción. Entonces, compañeros, ese es el punto y eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahí está sembrada la duda, cuando menos a mí me queda la duda. ¿No será que López Obrador, digamos, tiene hijos corruptos y no se da cuenta? Cuando menos de acuerdo a los principios por los que a mí me congelaron las cuentas, que es que presuntamente, porque no me han demostrado nada, he recibido dinero en efectivo sin prueba alguna, de manera ilícita. Entonces, ¿cómo está eso de que la empresa de los hijos de López Obrador no tiene registro en el SAT, ni registro en el IMSS? Y sin embargo, pues los amigos andan viajando y volando. ¿De dónde sacan dinero?
y vemos en un video al hermano del presidente recibiendo millones de pesos. Si tomamos en cuenta lo que le dijo el que le daba el dinero, que ya eran varias entregas, entonces, ¿de qué se trata? Por lo mismo, entonces, la economía va mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? El modelo económico que propone Antorcha. 4 puntos precisos. Número 1, cuando Antorcha gobierne este país, vamos a impulsar el empleo. El empleo, es decir, que la gente tenga la oportunidad de trabajar, sea de manera privada o sea de manera pública, pero que tenga un empleo. Segundo, que ese empleo esté bien remunerado para que le ajuste su dinero con lo que trabaja y de esta manera pueda alcanzarle para pagar la alimentación de sus hijos, etcétera. Entonces, hay que darles salarios, se llaman, dice la Constitución, remuneradores. Tercero, vamos a cambiar la política fiscal. La política fiscal actual dice que no va a aumentar ingresos, pero digo impuestos, pero tampoco ha recortado los impuestos. Es decir, estamos exactamente igual que con Peña Nieto, que con el pasado. Se cobran los mismos impuestos que antes. Entonces tú, maestro, hablando de los maestros, si te fijas en tu cheque, te mochan el 32% de impuestos sobre la renta, quieras o no quieras. Y los chavos que se suben a una combi pagan 16% de IVA más el impuesto especial a producción y servicios, el IEPS. Es decir, pagan muchos impuestos. ¿Qué vamos a hacer los antorchistas cuando tengamos el poder? Vamos a hacer que los que más dinero tengan paguen más. Por ejemplo, Walmart de México pagó 79 pesos en el 2009 de impuestos sobre la renta. Solo 79 pesos. ¿Qué tal? Todo Walmart de México. Pues 1/3 de las ganancias de Walmart procede de México precisamente por estas lindezas que suceden. Y finalmente, vamos, después de cambiar la política de impuestos en donde paguen más los que tienen más y los que no tengan tanto paguen menos y los que no tengan nada prácticamente no paguen. Finalmente, ¿qué vamos a hacer con los ingresos generados así? Una redistribución de ellos de manera inteligente, equitativa, de manera que la gente tenga escuelas, hospitales, vacunas, apoyo a los hijos cuyos padres, a los hijos que tienen cáncer, apoyo a las madres solteras, etcétera, buscando pues que todos tengan entre empleo o un apoyo social a partir del gasto público reorientado de manera inteligente que sí crezca la inversión pública. Eso es lo que quiere hacer Antorcha y eso es lo que va a hacer Antorcha cuando gobierne. Para eso entonces necesitamos primero que así como entró Morena, nosotros ayudemos a sacar a Morena. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto tiene sus implicaciones, sus dificultades, sí, sí las tiene, pero ¿podemos hacerlo? Sí, sí podemos hacerlo. Y a eso los invito yo a ustedes. Los jóvenes tienen en sus manos el problema de tener un futuro incierto, porque en los siguientes 5 años no va a desarrollarse la economía. Nos vamos a recuperar hasta que estar, como estábamos en el 2018, en el 2025. Entonces, si el joven tiene ahorita 18 años, dentro de 5 años va a tener 23, va a estar terminando casi su carrera. Y entonces no va a hallar empleo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumarse a la causa de Antorcha. Los maestros, aunque reciban su salario, se va a disminuir su capacidad de adquirir cosas. Van a sentir en su bolsillo que antes podían adquirir más y ahora menos. Y por lo tanto es necesario también sumarse a la causa de Antorcha para formar una fuerza nacional que, sin violencia, sino por la vía democrática, como entró Morena, salga Morena por la vía democrática, para seguir evitando que se caiga este país y que haya más atropellos.
Ya solo le quedan 2 cartas al presidente de la República. Bueno, una, el juicio a los presidentes. Y cuando los enjuician, ¿qué sigue? Y si no los pueden enjuiciar, ¿qué sigue? Y si los enjuician y no los encuentran culpables, ¿qué sigue? ¿Qué más? Ya el avión presidencial ya te lo vendieron, ¿cuántos cachitos ya compraste? ¿Te lo vas a ganar? Si te lo ganas, no te lo ganas. Solo han vendido el 30% de los boletos. O sea, ni siquiera tienen para pagar el avión. Y todavía tenemos que seguirlo pagando porque es un avión que compramos a plazos. O sea, mal gobierno. ¿Qué tenemos que hacer? Por la puerta por la que entró, por la puerta por la que ha de salir, por la democracia. Y para eso necesitamos cuadros jóvenes, bien preparados, revolucionarios, dispuestos a defender las causas de los más humildes de esta patria, y eso se puede hacer dentro de las filas del movimiento antorchista. Por eso los llamo a que vean ustedes la respuesta de corto plazo, que es organizarse, y la segunda respuesta es democráticamente hacer un frente nacional para quitar del poder por la vía democrática y no por la vía violenta a Morena, y de esa manera poner un gobierno que sí piense en la gente, que sí piense en los maestros, que sí piense en la educación, en los jóvenes, y que sí esté realmente preocupada por lo que le pase a la gente que más sufre en este país. Pues eso sería de mi parte, compañeros. Les agradezco su paciencia, su tiempo. Hice el esfuerzo porque ustedes tuvieran un panorama claro, lo más claro posible, de cómo está nuestro país en estos momentos. Y sin más, pues eso sería de mi parte, maestro Zacarías. Le doy a usted la palabra. Ok, muchas gracias. Yo soy Adrián Enciso Salas. Trabajo en la EPO 226. Y bueno, a mí me ha parecido esta conferencia bastante buena, muy excelente. Creo que la información está muy clara, muy digerible, y a lo mejor hasta me atrevería a decir que pudiera estar disponible para yo poder compartirla con personas, con amigos, con familiares que no están dentro del contexto de la organización. Esta información me ha gustado porque es muy clara de la realidad por la que estamos pasando hoy en el país. Y bueno, también quería hacer una pregunta, doctor, y es la siguiente. ¿Por qué la derecha perdió el poder? Y bueno, ¿qué se está haciendo o qué está haciendo la derecha? Porque al final de cuentas, la organización está dentro de un círculo que se llama PRI. Y yo no veo a ese PRI o a una oposición fuerte que esté proponiendo cosas que ayuden a quitar este gobierno, pues que francamente nos está pues echando a perder todo lo que ya se había ganado. Muchas gracias, doctor. Correcto, recibí la pregunta. Sugiero, maestro Antonio, que al final respondamos todas. Sí, doctor. Adelante. Yo ¿Tu nombre y de qué se soy Celsin Magdalena, soy del seccional noroeste de la preparatoria Crescencio Sánchez Damián, y mi pregunta es, ¿cómo le haría el movimiento antorchista si es que llega a tener el poder para poder sobrellevar esos 5 años que usted dice en la que la economía va a estar pues muy abajo hasta que se pueda refortalecer? ¿Cómo le haría el movimiento antorchista para poder sobrellevar ese tiempo? Correcto, listo. Anotada la pregunta.
¿Alguien más, compañeros? ¿Algún otro compañero maestro o estudiante? Parece que no hay algún otro comentario o pregunta. ¿Alguien más? Yo quiero hablar. Adelante, sí, Adelante. tu nombre y de qué seccional, por favor. Mi nombre es Ana Luisa de Chimalhuacán. Pues a mí me gustaría agradecer al doctor Brasil por la información que hoy nos brinda, ya que como estudiantes, pues nos hace ver nuestra realidad y el panorama que nos espera pues a futuro cuando pues, estemos terminando nuestros estudios o salgamos al campo laboral, y que también esta información que nos acaba de dar, pues la llevemos a nuestros padres, a nuestros amigos y a la población en general para que se den cuenta pues de la verdadera forma de actuar del gobierno que ahorita nos rige y que no solo se quede ahí. Y ojalá y esta presentación, como ya lo me antecedió el maestro, dijo que pues, nos las pudieran facilitar para nosotros poder pues compartirla con otros compañeros y que también pues abran los ojos y que se den cuenta de la realidad, ya que pues en redes sociales y todo eso pues manejan otra información, ¿no? Y a los jóvenes pues nos hacen ver estas cortinas de humo, ¿no? Y no nos dejan ver la realidad tal y como la pues ahorita se explicó. Entonces pues agradecerle, nada más. Muy Muchas bien, gracias. ¿alguien más, compañeros? Sí, yo de Chimalhuacán. Adelante, maestra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Maru. Hola, buenas tardes de Seccional Chimalhuacán. Pues, doctor, más que nada, darle las gracias por esta explicación que nos acaba de dar muy clara. Yo comparto la idea de mis compañeros que ya hablaron, que nos la pudieran compartir, ya que ahorita están participando también los delegados y ellos pudieran también de alguna manera, no, claro, nunca vamos a poder explicarlo como usted, pero sí de alguna manera empezar a dar claridad a todo lo que está sucediendo, ¿no? Usted nos decía que realmente, y lo hemos estado viendo, ¿no? Que López Obrador de plano no hay ni para dónde, ¿no? Y por más que él quiera ponerse estrellita, ya no sabe ni de qué tamaño ponérsela porque no le va, ¿no? Por más que quiera decir que es buena persona y que hace todo lo correctamente, que no cae en lo que los demás caen, todo no es cierto, ya no le creemos. Sin embargo, todavía hay gente que como pudiera decir que tiene una esperanza, ¿no? Que a lo mejor pudiera surgir algo. Y no es cierto, no es cierto. ¿Y qué es lo que está pasando con los de Antorcha? Pues que los está atacando, ¿no? Y más muy personalmente con su persona, ahora sí que con su persona, ¿no? Entonces, de antemano, muchísimas gracias. Sabe que cuenta con todo el apoyo de todos los antorchistas, pero aquí presentes estamos Chimalhuacán y cuenta con todo nuestro apoyo, estamos con usted y en el momento que usted diga, estamos ahí y vamos con todo. Entonces, eso sería nada más. Muchas gracias, doctor. Gusto saludarlo. Gracias, maestra. Saludos a usted y a su esposo. Espero que ya se encuentre bien. Gracias, maestro. Bien. ¿Alguien más, compañeros? Pues yo me llamo. Adelante, adelante. Pues le quería agradecer por la explicación, ya que en muchos programas de TV y en ciertos noticieros no se da la información y se disfraza porque no quieren que todo salga a la luz, y nosotros sabemos que hay cierta variedad con la información y como que alguna está manipulada, y pues yo le quería agradecer por la información que no a diario se ve y no todos nos dan porque es por miedo o por manipulación. Muy bien, Alejandra. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Yo. Adelante, adelante. Del seccional La Paz, doctor Brasil, primero quiero mencionar para todos los compañeros que todavía nos están escuchando y que ojalá nadie se haya salido, que tenemos que estar atentos para refrendar el apoyo a nuestros dirigentes. Yo soy de los que ha manejado y dicho que solamente nosotros, los más viejos en Antorcha, que nos consta desde su nacimiento y desde que nos integramos a la organización, nos han tocado muchas actividades económicas que son los resultados de cada uno de todos los negocios que se tienen y que por las necesidades
legales que nos imperen en el país, se tiene que designar a una persona como responsable financiera o como responsable de los dineros, pues le tocó a usted una de las grandes tareas y no estamos de acuerdo en que el gobierno federal, a través de la UIP y a través del gobierno de Barbosa, nos quieran quitar esas cuentas que es para la medicina, que es para los apoyos de los compañeros de tiempo completo en la lucha que tenemos, pero además lo más importante, de esos dineros también hay recursos para pelear las plazas, para hacer pintas, para hacer marchas, para hacer plantones. Por lo tanto, ese dinero es de todos y tenemos que salir a defender con todo, cueste lo que cueste, para que podamos rescatar nuestras cuentas y evitar una represión mayor por parte del gobierno federal. Debemos de estar atentos y listos para acudir a los llamados que nos haga la organización. Gracias. Muy bien, maestro Manuel, gracias. ¿Alguien más, compañeros? Sí, yo, maestro Zacarías. Adelante, adelante, maestro. Buenas tardes, doctor Brasil. Soy el profesor Juan Carlos González. Imparto clases en el Centro Universitario Tlacael, el campus Chimalhuacán. Y quisiera agradecerle por esta información que está compartiendo con todos los jóvenes hoy en día, que realmente tienen que hacerse notar en la sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día la educación está jugando un papel muy importante en la formación de los jóvenes. Y el seguir nuestra consigna de seguir creando al hombre nuevo mediante una educación totalmente diferente, al crear una mente analítica, crítica, conseguir una educación popular y científica, va a crear al hombre nuevo, lo cual a nosotros nos va a conseguir o vamos a tener como resultados el poder afrontar este tipo de situaciones por la que la organización está pasando. Y también por el cuestionamiento del linchamiento mediático que están jugando los papeles, que están jugando los medios de comunicación hoy en día. Creo que el defender y refrendar nuestro compromiso con la organización es de suma importancia. De igual manera, pues sabe que cuenta con todo nuestro apoyo por parte del CUT Chimalhuacán. Nosotros estamos apoyándolo al 100% y pues bueno, estamos para servirles, doctor Brasil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Parece que el Lisset Navarrete quiere hablar. Buenas tardes. De antemano de todo el seccional norte queremos agradecer al maestro Zacarías, al doctor Brasil, perdón, por tomarse el tiempo de darnos esta conferencia. Yo creo que como estudiantes nos es grato saber todos estos datos que a lo mejor muchos de nosotros no sabíamos. Como tal, pues como jóvenes tenemos que irnos preparando para lo que se viene y si nos toca defender a la organización lo haremos. Muchas gracias. Muy bien, señorita, Bueno. muchas gracias. ¿Quién más? Mi nombre es Geraldine Calixto, soy del seccional noroeste y pues de parte de la Comisión Cultural quiero agradecer enormemente por la atención que nos ha brindado. Yo como joven, pues muchas gracias por compartir toda esta información y hacerme ver las cosas como realmente son. Esto nos ayuda pues a seguir luchando, a seguir firme hasta poder llegar a ser lo que merecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita. ¿Cuál es su nombre? Geraldini. Gracias, Geraldini. Jacqueline. Buenas tardes a todos. Doctor Brasil, pues agradecerle el tiempo que ha tomado darnos esta plática tanto a los jóvenes como a los de parte de Tapaluca. Decirle que pues la FER está dispuesta a seguir con la lucha y poder defender a cada uno de nuestros líderes antorchistas. Muy bien, muchas gracias, compañera. ¿Alguien más?
Maestra Guadalupe, adelante. Doctor, buenas tardes compañeros. Yo soy del seccional Texcoco, de la EPO 142. Agradecerle su tiempo y los datos tan precisos que nos da. En cuanto a la guerra mediática que se está dando, compañeros, tenemos que ser fuertes y estar bien atentos, porque por medio de las redes podemos también tener mucha fuerza. Doctor, estamos con usted. Muchas gracias, maestra. Michelle Bayot. El seccional La Paz, aquí estamos todos los maestros y estudiantes, pues decirle que también estamos con usted, sabemos y lo conocemos cómo nos ha apoyado a nosotros y decirles que pues el seccional La Paz está con usted. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Gracias a todos los que están ahí, gracias, Michelle. ¿Alguien más? Maestro Antonio, parece que son todas. Así es, doctor. Le cedemos nuevamente los micrófonos, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, brevemente, compañeros, haré comentarios. Primero me dice el maestro que es necesario dar a conocer esta conferencia y de inmediato la grabé precisamente para poderla subir a YouTube y mandarles el enlace. Con mucho gusto y yo lo hago de todo corazón. ¿Qué le pasó a la derecha? ¿No? ¿Y qué está haciendo? Bueno, porque dice que él no ve una oposición fuerte y a nosotros nos ve dentro del PRI y pareciera como si no se estuviera haciendo nada. Bueno, dos cosas. Primero, la derecha extrema sí está haciendo cosas con ese movimiento que le llaman Frena y está haciendo muchísimas actividades de denuncia, pero con un riesgo muy grande porque están acusando falsamente al gobierno de López Obrador de ser un gobierno socialista cuando no lo es. Entonces están golpeando al socialismo para que si surgiera una opción socialista, entonces ya estuviera vacunada la sociedad. No, López Obrador no es socialista, no se le puede comparar con Fidel Castro porque no tiene nada que ver con él o con el presidente de China. Definitivamente no. Entonces, la derecha está planeando incluso la destitución de López Obrador. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. El PRI han preferido buscar una política parecida a la del gatito, que va a cazar su ratón de manera suavecita, pero nosotros como movimiento antorchista, aunque estamos oficialmente, digamos, registrados en las filas del PRI, nuestra independencia económica del PRI, es decir, que no dependamos económicamente del PRI, nos permite dar la lucha y dar nuestra defensa sin necesidad de estar sufriendo los cambios de política del gobierno federal o los cambios de política del propio PRI. Nosotros tenemos que dar nuestra batalla, nuestra pelea y nos seguiremos defendiendo. Pero ahora, como las cosas van avanzando y evolucionando, en este problema que se ha presentado, si no lo hacen a mí, se lo pueden hacer a cualquier legislador del PRI. Entonces sacaron la cabeza por primera vez y sacaron un desplegado los diputados federales defendiendo a Antorcha. 2 desplegados en Puebla, defendiéndonos en contra de esa arbitrariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas están cambiando y que Antorcha se está abriendo paso en lo que se conoce como las ligas mayores. Y si ustedes me permiten, la novatada de Antorcha es el congelamiento de las cuentas, porque están queriendo demostrar el poder que tienen para atacar a una organización como la nuestra, pero como no van a poder encontrar nada, Antorcha se va a abrir paso y nosotros vamos a salir adelante.
¿Yo qué es lo que creo? Que el PRI va a recuperar muchos espacios y por lo tanto nosotros, digamos, necesitamos ahorita una figura legal para seguir nuestra lucha. Y esa figura es el Partido Revolucionario Institucional, al cual pertenecemos hace mucho tiempo. Pero en la idea de crecer para formar nuestro propio partido, al cual tenemos derecho como ciudadanos mexicanos. Celsin, ¿cómo le haría el movimiento antorchista para sobrellevar los siguientes 5 años si ahorita estuviéramos en el poder? Mira, Celsin, lo que haríamos nosotros es juntar a un grupo de expertos para que en todas las áreas, en las áreas de la economía, en las áreas de la agricultura, en las áreas de la medicina, busquemos qué es lo que necesitamos hacer para mejorar la producción agrícola, la salud de los mexicanos y dejaría de hacer obras inútiles como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto que se está haciendo en Santa Lucía, para esos recursos orientarlos a darle alimento a la gente, apoyo a las empresas, para generar un programa de apoyo al campo, para que haya alimento en los próximos años y todo eso garantice que tú, tu familia tengan para comer, no les falte la comida y busquemos apoyar también la educación para que de esta manera podamos generar, como decía el maestro del CULCA, al que me referiría adelante, un hombre nuevo. Eso es lo que haríamos y estoy seguro que con esas medidas podríamos pasar una crisis menos dura. Pero si no se hace eso que te estoy diciendo, de apoyar a las familias, de apoyar a las empresas, de dejar de gastar en cosas inútiles para gastar en cosas útiles, retomar la inversión, buscar los mecanismos para que la gente tenga empleo, buenos salarios, paguen menos impuestos los que menos dinero tienen, y más los que más dinero tienen, y reorientar el gasto social, haciendo eso juntos, estamos en posibilidades de enfrentar la crisis con más rapidez, más velocidad, más efectividad. Pero con las medidas actuales, no le apostaría yo a Pemex como la única alternativa económica para nuestro país. Sí impulsaríamos la inversión extranjera para que de esta manera se pueda detonar mayores empleos en nuestro país, mayores ingresos y el resultado final sea una mejor vida para todos los mexicanos. Es posible. Ana Luisa de Chimalhuacán, además de agradecer, ve la realidad para cuando salgan del campo laboral y debe llevar la información, dice, a los padres de familia, a los amigos, porque lo que ha visto hasta ahora son cortinas de humo. Es muy importante lo que dijo la compañerita. Y efectivamente, ¿qué van a hacer cuando salgan del campo laboral? ¿Qué van a hacer si no hayan empleo? Es ahí donde les digo, una forma de ejercer nuestra vida y nuestro tiempo de manera útil es luchando por los demás. Digamos, una forma de ocupar nuestras energías es luchar, es dedicarse a la lucha, ser revolucionario. Eso es lo que yo he sido. Yo soy economista y todos mis conocimientos de economía los pongo al servicio de la organización, pero elegí una nueva profesión que es la de luchador social. A eso los llamo. Terminen su carrera, pero una vez que la terminen y no encuentren trabajo, ¿qué sigue? Luchar por el pueblo. Y esa carrera hay que abrazarla. No hay que tenerle miedo. Lo que yo les garantizo es que si tú luchas a favor del pueblo, el pueblo no te abandona. El pueblo no te deja en el olvido. Siempre te va a dar, aunque sea un plato para comer. Yo te lo garantizo porque yo he vivido con el pueblo. Yo he vivido en las comunidades más humildes. Por ejemplo, en fundidores en Chimalhuacán, cuando no tenían ni una calle pavimentada. Entonces, yo sé lo que es eso. Bueno, súmense a esa causa. Maru de Chimalhuacán agradece la conferencia, compartir la información para darle claridad a todos los que participan en la organización. No hay para dónde hacerse, se pone estrellitas el presidente, no le creemos. Hace poco dijo que era el segundo mejor presidente del mundo. Y entonces, ¿por qué estamos en tercer lugar de muertes de COVID en el mundo? ¿Por qué ya vamos a llegar a casi 1 millón de contagiados? ¿Por qué el personal médico es el que más se ha enfermado de COVID en el mundo? ¿Por qué cayó 18% la economía si tenemos al mejor presidente? O sea, son estrellitas, pero no le creemos, dice la maestra. Pero aún hay gente que tiene alguna esperancilla, pues hay que abrirle los ojos a esa gente.
ataca a los enemigos, y eso lo hace precisamente para quitarse del camino a quien le critica. Por eso nos está atacando a nosotros, y eso tienen ustedes que tenerlo presentes. Bueno, al final de las cuentas, dice la maestra, cuenta con todo el apoyo de los maestros. Yo se los agradezco sinceramente porque, bueno, pues ustedes saben cómo nos ha tocado construir, y a eso me refiero en la siguiente participación del maestro Manuel. El maestro Manuel de La Paz refrenda el apoyo a nuestros dirigentes, y él dice, los más viejos en Antorcha les tocó vivir la construcción de lo que hoy tenemos. Y efectivamente, con el maestro Manuel fuimos a defender a los compañeros de allá de Chimalhuacán, por ejemplo, de las colonias recién formadas como la Luis Córdoba Reyes, o como las de la zona de la Marco Antonio Sosa y otras. Fuimos a hacer guardias con la gente, y ahí hacíamos fogata para defender a la gente. Ahí estábamos, en vez de quitarle a la gente, nosotros aportábamos nuestra energía, nuestro tiempo. El maestro dirigía algunas escuelas, y y además hicimos, por ejemplo, la construcción de negocios, o por ejemplo el Inxochitl-Cuicatl, por decir algo. Ese nos tocó a nosotros echar pala como de apoyo. Hicimos mezcla y nos pusimos a hacer un techado del auditorio. O sea, hicimos una tienda, y el trabajo de la tienda lo poníamos nosotros de nuestra voluntad, íbamos de chalanes. Así construimos nuestros negocios con las manos. Tiene razón el maestro Manuel, y le agradecemos mucho, y dice, hay que estar listos. Maestro Manuel del CUT dice, hay la educación para crear al hombre nuevo. Y yo aclararía, ¿y qué es eso del hombre nuevo? Pues un hombre solidario, un hombre amable, un hombre que piense en los demás, que sea culto, educado, que tenga deporte, que coma bien, que tenga una vivienda digna, que no sea un cuchitril, sino un espacio digno para poder vivir, que tenga acceso a la información, a los hospitales, que pueda, si tiene una operación cara, no sufra por ello, porque el gobierno está para apoyarle. ¿Me explico? Hay que crear un hombre nuevo, sobre todo solidario. Hoy somos muy egoístas, y Antorcha quiere que nos hagamos solidarios, cultos, que sepamos de música, de danza, de poesía, que hagamos deporte, ejercicio, que seamos buenos con los demás, que pensemos antes de nuestro interés personal en el interés social. Eso es el hombre nuevo. Por eso el maestro tiene razón, y le agradezco mucho, maestro Juan Carlos. Seccional Norte agradece, y estamos listos para participar, para dar la lucha. Les agradezco esa disposición que tienen, señorita. La compañerita Geraldine del Cultural, muy importante la participación de los grupos culturales. Necesitamos que se involucren no solo en bailar y hacer lo que les gusta, sino también en su organización, es decir, que se vuelvan líderes de esta organización, porque necesita muchos líderes este país. Eso es lo que le está haciendo falta a este país. Ahorita todo está concentrado en una persona, ¿y los demás qué? Los demás no pueden decir nada. No, acá es al revés. Acá necesitamos en Antorcha muchos líderes muy bien preparados, muy dispuestos, muy entusiastas, cultos, que sepan llevarle la cultura y la danza al pueblo. Y por eso felicito a la señorita Geraldine por su participación, y los invito a seguir luchando. Maestra Jacqueline está dispuesta a defender a los líderes antorchistas de Iztapaluca. Muchas gracias. Maestra Lupita Veloz agradece la conferencia. Hay que estar atentos, y dice algo muy importante. Por medio de las redes podemos tener mucha fuerza. Eso es cierto. ¿Cómo podemos contribuir ya? A través de las redes sociales. Hoy a las 7 de la noche está el mensaje del maestro Aquiles. Escúchenlo en Facebook. Escúchenlo. Yo sé que le destinan mucho tiempo a las redes sociales, pero muchas de las cosas que vemos en redes sociales no tienen que ver con la lucha social. Yo los invito a que participen más en ella. Les doy un ejemplo. Los invito a que se inscriban en mi canal de YouTube. Ahí tengo un curso de filosofía.
y un curso del capital para que ustedes aprendan el capital. Y ahí está, es público y es gratis. Inscríbanse y síganlo, léanlo, vayan paso a paso ahora que hay más tiempo porque no tienen que salir para evitar contagiarse de la pandemia. Estudien el capital de Carlos Marx que ahí les doy. Es decir, es una invitación a que se preparen. Pues inscríbanse a mis redes sociales, inscríbanse a mi página de Facebook, a mi página de Twitter, a mi página de Instagram y síganos. Y cuando haya actividades, pues súmense a esas actividades. Hay que hacer que nuestra voz se levante. Nosotros no somos bots, nosotros no somos robots, somos gente de carne y hueso que participa en Antorcha, en sus redes sociales, porque estamos convencidos. A eso los llamo, igual a FENER, que la felicito porque hace poco sacó un hashtag que se ve que les dolió hasta el alma a los que tuvieron la obligación de sacarlos, criticándonos supuestamente de que invitamos a que la SEP haga mejor las cosas, pero eso es lo que hizo la FENER, invitarlos, y por eso me da mucho gusto. Muchas gracias, maestra Lupita. Michelle de La Paz, al seccional nos consta lo que ha hecho, exactamente, a mucha gente le consta, pero la gente luego tiene memoria corta, hay que recordarle lo que hemos hecho. Hemos generado gestiones para que bajen recursos y de esa manera hagamos un acto de justicia. La gente lleva años pagando impuestos y ahora, ¿cómo recibe su retribución a lo largo de su vida? Pues a través de una escuela digna, que es lo que ha tratado de hacer Antorcha. Y hoy hay muchas escuelas que tienen su techumbre, que tienen aulas nuevas, que tienen apoyos de computadoras, etcétera, etcétera. Gracias, Antorcha. Pues Antorcha es como si dijéramos una justiciera en ese sentido. Por eso está bien, le consta lo que hemos hecho a la señorita Michelle y a los que nos escuchan. Bueno, pues esas eran las preguntas. No les quito más su tiempo. Les agradezco sinceramente su participación y los invito a que sigan unidos a nuestra organización. Muchas gracias, maestro Antonio, por todo y a seguir la lucha que no nos queda de otra más que trabajar por el bien de los demás. Y a todos muchas gracias por su presencia. Maestro Antonio. Al contrario, doctor, somos nosotros quienes le agradecemos que se haya usted dado este tiempo para platicar con los maestros y con los estudiantes que integran Antorcha Magisterial y la FENER. Después de la plática del día de hoy, a muchos nos queda todavía más claro el estado en el que se encuentra en el país y en consecuencia también tenemos más claro todavía cuál es el papel que nos toca jugar tanto a los maestros como a los estudiantes. Y por eso, compañeros maestros, jóvenes estudiantes, no queda otra más que organizarnos y luchar hasta conseguir no solo que se mejoren las condiciones de vida de todo nuestro pueblo, sino el de construir una sociedad en la que verdaderamente haya oportunidades para todos. Doctor, sepa usted que los maestros y los estudiantes estamos puestos y dispuestos para defenderlo a usted, a todos nuestros dirigentes y a la organización, porque es nuestro legítimo derecho el existir como organización y por supuesto también estamos dispuestos a defender a nuestros líderes que tienen la autoridad moral y que están llenos de una altísima responsabilidad y que por ello son objeto de estos ataques. Compañeros maestros, jóvenes estudiantes, démosle un fuerte aplauso al doctor desde nuestros espacios en agradecimiento al esfuerzo que hizo el doctor el día de hoy. Y bueno, no nos queda más que seguir trabajando. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Se siente. Tenemos dirigentes. Se ve, se siente. Tenemos dirigentes. Muchas gracias. Gracias sinceramente por su respaldo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, Chimalhuacán. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, compañeros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Gracias, Gracias por su compañeros. presencia.